Bueno, después de unas merecidas vacaciones, estamos de regreso. Este es el primer video de este ciclo escolar que lleva por tema distancia entre dos puntos. Recuerda, soy Rita Padilla y espero que todos los ejercicios que aquí resolvamos te sean de mucha utilidad. Iniciamos. Veamos longitud de un segmento de recta. Si nosotros tenemos dos puntos como los que se muestran aquí y queremos llegar de un punto al otro, nosotros podemos hacer diferentes trayectorias. Por ejemplo, la primera en color verde, yo hago ese tipo de trayectorias. Puedo hacer otro tipo de trayectoria, como la que se muestra a continuación o en curva, que sería así la morada. Pero aún así cumplo con el requisito de llegar de un punto al otro. Pero la que vamos a analizar es cuál es la distancia más corta o el recorrido más corto entre un punto y otro si quiero llegar de A a B, digámoslo así. Entonces, el recorrido más corto sería el de la recta. Ese pedacito que está ahí es un segmento de recta, porque si tú recuerdas, la recta es toda una línea que no tiene principio ni fin. Si yo tomo un pedazo de esa recta, se le llama segmento de recta. Al punto A, al punto B. Esto lo vamos a utilizar muchísimo, donde inicia el segmento, donde termina. Pero en realidad, si yo recorro de A a B, es la misma distancia que yo recorrería de B a A. Entonces, en realidad, lo que me interesa es el uso de las mayúsculas. En este tema vamos a utilizar las mayúsculas para definir los puntos como ya lo vimos en la clase anterior. Este es el que vamos a utilizar. El símbolo para un segmento es AB y se le pone en la parte de arriba una línea recta. ¿Sí? Eso es el símbolo para el segmento de recta AB. Vamos a ver ahora la clasificación de un segmento de recta. El primero es el horizontal. Este debe de ser paralelo al eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que el segmento debe de estar dibujado así como se observa e iría del punto A al punto B. El otro segmento pues sería vertical y este tiene que ser paralelo al eje de las Y. Y entonces lo podemos dibujar así en cualquier cuadrante, pero tiene que ser vertical. Y entonces le ponemos el punto A al punto B. Y finalmente el inclinado, que tiene un cierto ángulo y lo podemos observar de esta manera y también va del punto A al punto B. Ahora sí vamos a entrar al tema distancia entre dos puntos. Vamos a analizar en el plano el punto A que va al punto B y que está unido por un segmento. Lo que nosotros necesitamos es sacar la distancia de ese segmento. Para realizarlo, tenemos que aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Si recuerdas, para aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que tener un triángulo donde tenga un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a construir ese triángulo. ¿Qué te parece si dibujamos una línea que pase por el punto A, que sería paralela al eje de las X? Y ahora una línea que pase por el punto B y que sea paralela al eje Y. Si te fijas, entre esas dos líneas hay un punto de intersección y entonces ahí se forma el triángulo. Mira, observa el segmento. Este sería un lado del triángulo y este sería el otro lado. Al punto A le vamos a poner coordenadas x1, y1 y al punto B x2, y2. ¿Por qué se hace así? En matemáticas siempre vamos de lo general a lo particular. En este caso, lo general sería x1, y1 y x2, y2. Si yo le diera lo particular, entonces mi punto A sería la coordenada que recorrió en x1, que sería 2, y en y1 sería 2. Y por ejemplo, el punto B sería en x2, sería 6 y en y2 sería 6. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así en lo general para poder encontrar la fórmula. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a encontrar la distancia entre esos dos puntos. Si te fijas aquí lo que agregué fue la D de distancia. Ya tengo el triángulo rectángulo y entonces vamos a encontrar el valor de los lados, porque esos lados son los catetos que necesito para utilizar el teorema de Pitágoras. Si te fijas bien, yo lo que quiero encontrar es este lado, cuánto vale
pero en lo general, no en lo particular. Y en lo general yo tengo que ver cuál es el punto más grande y el punto más pequeño. Por ejemplo, el punto B está más alejado, está más a la derecha y arriba, y entonces el punto B sería el más grande y el punto A el más pequeño. Recuerda que cuando sacamos distancias, siempre le quitamos a lo más grande a lo más pequeño para que nos queden en números positivos. Y entonces, para encontrar el valor de este segmento, yo tengo que encontrar en dónde recorrí. Por ejemplo, recorrí nada más en el eje de las X. Entonces, en las X, ¿cuál es la más grande? Pues X2. ¿Y cuál es la más pequeña? Pues X1. Por lo tanto, este segmento va a estar definido como X2 menos X1 para yo encontrar el valor. Si lo hacemos en lo particular, X2 sería el valor que recorrí hacia este lado, que serían 6. Aquí está. Y X1, que es el valor más grande, y X1 sería 2. Entonces, si a 6 le quitamos 2, nos quedarían 4. Y vamos a ver si es cierto que ese segmento mide 4. Le voy a poner aquí 1, 2, 3 y efectivamente el segmento mide 4. Entonces está correcta la formulación general. Y entonces en el valor de Y hacemos lo mismo. ¿Cuál es la Y más grande? Pues sería Y2. A Y2 le quitamos Y1 y entonces queda esa formulita para encontrar el valor de Y2. Hacemos lo mismo. ¿Cuánto vale Y2 si lo hacemos en particular? 6. Y Y1 valdría 2. Entonces el segmento debe de tener un tamaño de 4. Vamos a ver. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Efectivamente, el segmento tiene un tamaño de 4. Ahora vamos a aplicar nuestra fórmula de Pitágoras, donde C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, donde A sería uno de mis catetos, el que yo quiera. Este lo voy a tomar como A y el otro cateto va a ser B. Y entonces esos los tengo que elevar al cuadrado. Aquí le voy a poner cuadrado. Ahí se ve más o menos. Y aquí también cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí la fórmula dice que A al cuadrado y también B están al cuadrado y le voy a sacar la raíz. Vamos a escribir la fórmula, pero cambiando la A por el valor que yo tengo aquí y la B también. Y entonces la distancia sería, en lugar de la A, iría esto que yo tengo aquí. Y entonces vamos a poner X2 menos X1. Eso al cuadrado, porque dijimos que vamos a seguir la fórmula y la fórmula está al cuadrado, más B, que sería Y2, lo que tengo de este lado, lo que tengo yo aquí, Y2 menos Y1, y esto también va al cuadrado. Por lo tanto, mi fórmula de distancia sería igual a raíz de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y entonces ya sabemos de dónde sale esa fórmula. En realidad lo que vamos a utilizar es esa formulita para resolver los ejercicios. No te voy a poner a que demuestres de dónde sale o por qué es esa fórmula, pero sí tienes que conocerlo. Problema número 1. Encontrar la distancia entre los puntos A, 2,3 y B, 8,6. ¿Qué te parece si sigues 4 sencillos pasos para que puedas resolverlos? Paso número 1. Identifica los puntos en el plano. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los puntos que nos dieron? En el problema, A vale 2,3 y B vale 8,6. Por lo tanto, esos los tengo que identificar en el plano cartesiano. Y entonces ya sabemos que va a estar en el cuadrante 1, que también fue parte de lo que ya aprendimos. Entonces el A sería 2, recorro 2 lugares, 1, 2 y 3 hacia arriba, 1, 2, 3 y aquí estaría el punto A. No le voy a poner las coordenadas, solo le voy a poner punto A. Y el punto B sería 8,6, hasta acá está el 8, recorrimos 8 en X y vamos 6 hacia arriba, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí le ponemos punto B. Y hacemos un segmento que vaya de A a B. Y entonces a este segmento es al que le quiero sacar la distancia. No le voy a dibujar el triángulo, solo vamos a ver el punto 2, cómo lo vamos a resolver. Vamos al paso número 2. Identifica las coordenadas. ¿Recuerdas las coordenadas del punto 1?
En X1 eran 2 y en Y1 era 3. El primer punto tenía coordenadas 2,3. Y el punto 2, que era X2, Y2, tenía coordenadas 8,6. Las voy a poner así para que se organice mis datos. Paso número 3. Se sustituyen los valores en la fórmula. Aquí te voy a poner la fórmula para que la recordemos. Esta la vamos a usar mucho en este primer parcial. Y entonces lo que yo voy a hacer es sustituir dichos valores. Por ejemplo, ¿cuánto vale X2? Me voy a la tabla y en este lado tengo X2. X2 vale 8. Y luego dice menos X1. ¿Cuánto vale X1? Vale 2. Ahora me voy con Y2. Y2 vale 6. Y Y1 vale 3 que tenemos aquí. Paso número 4. Realizamos operaciones. Recuerda que en esta parte teníamos 8 menos 2 y 6 menos 3. Ahora aplicamos aquí las operaciones que serían 8 menos 2 nos dan 6. 6 menos 3 nos dan 3. Y vamos a elevar al cuadrado esos numeritos. Por ejemplo, aquí tengo 6 al cuadrado. Recuerda que sería 6 por 6, que son 36. Y 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, nos da 9. Sumamos estos dos valores, 36 más 9. Y esto nos da 45. Ahora eso, vamos en la calculadora y le vamos a aplicar la raíz de 45 y nos da 6.70. Ese segmento tiene una distancia de 6.70 o una medida de 6.70. Bueno, este es el ejercicio para el día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro. Ahora vamos a aplicar lo aprendido.